Los gritos de la torturada chica Xar perforaron la noche, pero a nadie en sus prime le importó a nadie excepto a un humano en un rincón tenuemente iluminado de un bar. Sid Michael Jones bebió su whisky y golpeó el vaso. Sobre la mesa el endurecido marine convertido en mercenario escaneó la habitación, sus ojos moviéndose de un rostro alienígena a otro. La tensión crepitaba en el aire como un cable con corriente. Una figura encapuchada se acercó a su mesa y se sentó frente a él. ¿Tú, Michael Jones, el mercenario humano?, preguntó la figura manteniendo la voz baja. Michael se reclinó en su silla y cruzó los brazos. ¿Quién pregunta? La figura se quitó la capucha revelando la piel verde escamosa y los ojos bulbosos de un Xar. Soy Vortis, un diplomático del pueblo Xar. Necesito tu ayuda. Michael resopló. No hago diplomacia, no es diplomacia, necesito a Vortis. Se inclinó hacia adelante, su voz urgente. Son tus habilidades como guerrero. Mi hija Arya ha sido secuestrada por un clan rival. Planean sacrificarla a sus dioses en un ritual bárbaro. Michael levantó un ceja. Y viniste a mí porque nadie más nos ayudará. Vortis golpeó su puño sobre la mesa atrayendo miradas de los otros clientes. Bajó la voz. Los Boar son vistos como primitivos y guerreros, pero ustedes los humanos tienen una reputación de hacer el trabajo sin importar el costo. Michael lo consideró por un momento. El dinero era bueno y el trabajo sonaba desafiante, pero más que eso, algo sobre la desesperación de Bor despertó un sentido del deber en el que pensó que había dejado atrás en la marina. Lo haré, dijo finalmente, pero juego con mis propias reglas. Boris asintió, el alivio inundando sus rasgos. Cualquier cosa, solo trae a mi hija de vuelta con vida. Michael se puso de pie imponente sobre los Boar. La traeré de vuelta, pero será mejor que tengas mi dinero listo. Y si me estás mintiendo, dejó la amenaza flotando en el aire. Vortis tragó saliva. Entiendo. Mientras Michael salía del bar no podía quitarse la sensación de que este trabajo sería diferente. Salvar a una chica alienígena de un sacrificio de sangre era muy diferente de sus conciertos habituales, pero de nuevo era un humano, y si había algo en lo que los humanos eran buenos, que estaba haciendo lo imposible, incluso si eso significaba obtener la necesidad de estar profundamente en sangre alienígena para hacerlo. El viaje a Vox Prime fue largo y arduo. Michael y Vortis tomaron una pequeña nave espacial sin marcar para evitar llamar la atención mientras atravesaban la atmósfera. Michael tuvo su primera visión del mundo natal de los Boar. Vox Prime era un lugar salvaje e indómito con extensas junglas y cordilleras irregulares que parecían extenderse eternamente. Vortis guió la nave hacia la ciudad capital de Vortex. Mientras volaban sobre el denso dosel de la jungla, Michael divisó la ciudad en la distancia. Era una extraña mezcla de antiguos templos de piedra y modernas estructuras de metal, todas rodeadas por un alto muro. Cuando aterrizaron en una plataforma a las afueras de las puertas de la ciudad, Michael notó las miradas que estaba recibiendo de los guardias Bakari. Lo miraron con una mezcla de sospecha y hostilidad, sus manos descansando en los rifles de plasma en sus caderas. Quédate cerca de mí, murmuró Vortis mientras caminaban por las puertas, y trata de no hacer contacto visual con nadie. Michael no pudo evitar reírse. Pensé que yo era el peligroso aquí. Vortis negó con la cabeza. No entiendes a los Xar, los humanos no son más que salvajes, violentos e impredecibles. Creen que no se puede confiar en ti. Eso es exagerado viniendo de un grupo de lagartos que todavía practican sacrificios de sangre. Se burló Michael mientras se abrían paso por las sinuosas calles de Vortex. Michael podía sentir los ojos de los Xar sobre él. Escuchó susurros en un idioma que no entendía, pero el tono era lo suficientemente claro. Esta gente no lo quería aquí. Vortis lo condujo a una gran estructura imponente en el centro de la ciudad. Era una enorme pirámide de piedra con intrincados grabados y campos de energía brillantes que la rodeaban. El gran templo, dijo Vortis, su voz teñida de miedo. Aquí es donde realizarán el sacrificio. Michael estudió el templo. Su mente táctica ya estaba trabajando en un plan. Contó al menos una docena de guardias patrullando el perímetro,
todos fuertemente armados con armas de plasma. Necesitamos encontrar una manera y por la parte de atrás, dijo manteniendo la voz baja, una vez que estemos dentro, tendremos que movernos rápido, encontrar a la chica y sacarla antes de que sepan que los golpeó, pero mientras él echó otro vistazo al templo, Michael sintió una sensación de hundimiento en el estómago. Esto no iba a ser un simple trabajo de aplastamiento y agarre. Los Boar eran claramente más avanzados de lo que les había dado crédito y no iban a renunciar a su premio sin luchar. Revisó sus propias armas, un rifle de plasma y algunas granadas, tendría que ser suficiente. Se había enfrentado a peores probabilidades antes y había salido victorioso, pero algo en esto se sentía diferente. Tal vez era el hecho de que una vida inocente estaba en juego o tal vez era la forma en que Ptis lo miraba con una mezcla de esperanza y desesperación en sus ojos. De cualquier manera, Mitch sabía una cosa con certeza, le esperaba una pelea infernal. Michael se arrastró por las sombras del gran templo, sus pasos casi silenciosos contra el suelo de piedra. Sus años de entrenamiento como marine le habían enseñado a moverse sin ser detectado y puso esas habilidades en uso ahora mientras se deslizaba entre los guardias Xar. El templo era un laberinto de pasillos sinuosos y cámaras ocultas, pero el agudo sentido de la orientación de Michael lo mantuvo en el camino. Al doblar una esquina, escuchó voces provenientes de una habitación cercana, se presionó contra la pared y se acercó más, esforzándose por distinguir las palabras, era un grupo de sacerdotes Bakari. Sus tonos eran bajos y urgentes, la hija del emperador debe morir a la hora señalada, dijo uno de ellos, solo entonces podremos tomar el control del imperio, los ojos de Michael se abrieron. Arya no era solo una chica Xar cualquiera, era la hija del mismísimo emperador, lo que estaba en juego en esta misión se había vuelto mucho más alto, siguió adelante, su mente corría, si el clan rival lograba sacrificar a Arya, podría arrojar a todo el imperio Bakari al caos y si eso sucedía, las repercusiones se podrían sentir en toda la galaxia. Finalmente llegó a la cámara donde Arya estaba retenida, la puerta estaba fuertemente fortificada con 2 guardias armados de guardia. Michael sabía que solo tendría una oportunidad de hacerlo bien, respiró hondo y luego SP entró en acción, su rifle de plasma ardiendo, los guardias cayeron antes de que tuvieran la oportunidad de levantar sus armas, Michael abrió la puerta de una patada e irrumpió en la cámara listo para cualquier cosa, pero lo que vio dentro lo detuvo en su pista. Arya no era la damisela indefensa que él había esperado, ella estaba de pie. Alta y orgullosa, sus ojos ardían con una determinación feroz. Ya era hora de que aparecieras, ella dijo con voz firme, estaba empezando a pensar que tendría que rescatarme yo mismo. Michael bajó su rifle, una sonrisa se extendió por su rostro. Estoy impresionado, no mucha gente podría permanecer tan tranquila en una situación como esta. Ara se encogió de hombros, no soy solo un Bakari, me dejé capturar como parte de un plan para exponer la corrupción en nuestro gobierno, pero no esperaba que se movieran tan rápido con el sacrificio. Michael asintió, su mente ya estaba trabajando en su ruta de escape. Tenemos que salir de aquí antes de que se den cuenta de lo que está pasando. ¿Puedes pelear? Los ojos de Arun brillaron. ¿Puede un humano disparar recto? Michael se rió bastante bien. Movámonos juntos. Salieron corriendo de la cámara y regresaron a los sinuosos pasillos del templo. Michael podía escuchar gritos y alarmas en la distancia. Su escape había sido descubierto, pero no estaba preocupado. Con Arya a su lado sabía que podían enfrentar cualquier cosa que el Xar les lanzara. Mientras corrían, Michael no pudo evitar sentir respeto por la joven guerrera Xar. Había arriesgado todo para intentar lograr un cambio en su sociedad, incluso si eso significaba sacrificarse. Era una valentía y un altruismo que rara vez veía en la galaxia, especialmente entre las razas alienígenas.
Pero ya habría tiempo para reflexionar sobre eso más tarde. Ahora mismo, necesitaban concentrarse en salir con vida del templo y con todo el imperio Bukari en juego, el fracaso no era una opción. Michael y Arya corrieron por los sinuosos pasillos del templo, sus pasos resonando en las paredes de piedra, el corazón de Michael latía con fuerza en su pecho, la adrenalina corría por sus venas. Estaban tan cerca de la libertad que casi podía saborearla, pero cuando doblaron la última esquina, se detuvieron. Bloqueando su camino había un grupo de guerreros Bacari, su armadura carmesí brillaba en la tenue luz. Estos no eran guardias ordinarios, eran la Guardia Carmesí, la fuerza de combate de élite del emperador. Diseñada genéticamente para una fuerza superior, velocidad y crueldad, eran un obstáculo formidable. El líder de la Guardia Carmesí dio un paso adelante, su rifle de plasma apuntó directamente al pecho de Michael. Ríndete, la chica humana, Siseo, el sacrificio debe proceder según lo planeado. El agarre de Michael se apretó sobre su propia arma, ni una oportunidad, escala. Enfrentar a los guerreros Xar, cargaron sus rayos de plasma chisporroteando por el aire. Michael y Arya se lanzaron a cubrir, devolviendo el fuego con sus propias armas. La cámara estalló en una caótica melee de rayos de energía destellantes y escombros voladores. Michael derribó a 2 de los guardias. Con disparos bien dirigidos, pero los otros siguieron llegando, su superioridad numérica y su fuerza comenzaban a pasar factura. Un rayo de plasma rozó el hombro de Michael, quemando su armadura y enviando una sacudida de dolor por su brazo, apretó los dientes y siguió luchando a su lado. Arya era un borrón de movimiento, su espada hecha por Xar cortando el aire. Se movía con una gracia y precisión que Michael nunca había visto antes, derribando guardia tras guardia con golpes fluidos, juntos. Avanzaron pulgada a pulgada sangrienta, el guardia carmesí luchó con una ferocidad que bordeaba la locura, pero la determinación de Michael y Arya era inquebrantable, no fallarían. No podían fallar. Finalmente, después lo que pareció una eternidad, el último de los guardias cayó. Michael y Arya jadearon en medio de la carnicería, sus armas aún humeaban. Arya se giró hacia Michael, sus ojos abiertos por la sorpresa. Nunca había visto a un humano pelear así antes. Ella dijo: tu clase no es lo que esperaba. Michael logró sonreír a pesar del dolor en su hombro. Estamos llenos de sorpresas. Salieron corriendo del templo y entraron en la densa jungla más allá de los sonidos de persecución que ya resonaban detrás de ellos mientras huían más profundamente en la maleza. La mente de Michael corrió. La tecnología Boar era más avanzada de lo que había anticipado y sus guerreros no eran una broma. Si quería completar esta misión y mantener a Arya a salvo, tendría que intensificar su juego, pero por ahora todo lo que importaba era poner tanta distancia entre ellos y el templo como fuera posible. La jungla se cerró a su alrededor, una cosa viva que respiraba, llena de peligros incalculables, pero con Arya a su lado Michael sintió que podía enfrentarse a toda la galaxia. La jungla pareció cerrarse alrededor de Michael y Arya mientras corrían, el denso follaje bloqueando el sol y proyectando todo en un misterioso resplandor verde. El hombro de Michael palpitaba donde el rayo de plasma lo había rozado, pero dejó el dolor a un lado y se concentró en poner un pie delante del otro a su lado. Arya se movía con una gracia fluida que la hacía parecer que había nacido para correr por la jungla. Sus ojos escaneaban la maleza, alerta ante cualquier señal de persecución o peligro. Después de lo que parecieron horas de correr, tropezaron con un pequeño claro. Michael levantó una mano indicándole a Arya que se detuviera. Algo no estaba bien, podía sentirlo en sus entrañas. De repente, una docena de guerreros Xar emergieron de los árboles, sus armas apuntaban a Michael y Arya. Michael levantó su rifle listo para pelear, pero Arya dio un paso adelante y levantó las manos. Espera, dijo, venimos en paz. Uno de los guerreros,
un Xar alto con una cicatriz irregular en el hocico, dio un paso adelante. «Arya, ¿eres tú?» Arya asintió. «Soy yo, Sake, y este es Michael, un humano que arriesgó su vida para salvarme del sacrificio». Sake miró a Michael de arriba abajo, sus ojos se entrecerraron. «Un humano, no vemos a muchos de tu clase por aquí». Michael se encogió de hombros. «Voy a donde me lleve el dinero». Sacha gruñó. «Bueno, elegiste un momento infernal para venir a Vox Prime, el gobierno está en caos y los clanes rivales se están peleando». Arya dio un paso adelante. «Por eso necesitamos tu ayuda, Sacha, no podemos enfrentarnos al gobierno solos». Sacha lo consideró por un momento y luego asintió. «Ven conmigo, tenemos mucho que discutir». Los condujo a lo más profundo de la jungla a una base rebelde oculta excavada en la ladera de una montaña en el interior. Docenas de guerreros Xar se movían afilando armas y atendiendo heridas. Sakor llevó a Michael y Arya a una pequeña habitación llena de mapas y exhibiciones tácticas. «Hemos estado luchando contra el gobierno y los clanes rivales durante años», dijo, «pero nos superan en número y armamento. Necesitamos aliados si queremos tener una oportunidad». Michael estudió los mapas, su mente acelerada. «¿Qué pasa si los golpeamos donde más les duele, eliminamos su ventaja y debilitamos su control del poder?» Sake asintió. «Es un buen plan, pero no será fácil, la fortaleza del clan rival está fuertemente fortificada». Arya habló. «¿Qué pasa con la misteriosa fuerza externa que ha estado apoyando? Ellos sí podemos averiguar quiénes son y cortar su suministro de armas y tecnología. ¿Podría darnos la ventaja que necesitamos?» Michael frunció el ceño. «¿Fuerza externa de qué estás hablando?» Lado Sacha, hemos estado escuchando rumores durante meses. El clan rival ha estado recibiendo envíos de armas avanzadas y tecnología mucho más allá de lo que los Bukari han visto nunca. No sabemos quién está detrás de esto, pero quienes quiera que sean no son de por aquí». La mente de Michael corrió. Si había una fuerza externa en juego podría cambiar todo. Necesitaban averiguar quiénes eran y qué querían antes de que fuera demasiado tarde. «Está bien», dijo. «Estoy dentro. Acabemos con estos bastardos y salvemos tu imperio». Arya sonrió. «Sabía que vendrías». Juntos se apiñaron sobre los mapas y comenzaron a planificar su ataque. Sería arriesgado, pero con los rebeldes de su lado y las habilidades de Michael como guerrero podrían tener una oportunidad. Mientras trabajaban, Michael no podía quitarse la sensación de que estaban corriendo contra el reloj. Quienquiera que fuera este misterioso titiritero tenían planes para el imperio Xar, y si Michael y Arya no deténganlos pronto, las consecuencias podrían ser catastróficas. Michael se encorvó sobre la pantalla holográfica, su ceño fruncido en concentración. Líneas de datos se desplazaron detallando envíos de armas y tecnología de una compañía llamada Nexus Dynamics al mundo natal de los Xar. Al principio no podía entender por qué una corporación humana estaría suministrando armas a una raza alienígena, pero a medida que cavaba más profundo, un patrón comenzó a surgir. «Arya, mira esto», dijo haciéndole un gesto para que se uniera a él. Nexus ha estado proporcionando al gobierno de Bukari rifles de plasma avanzados, generadores de escudos, incluso unidades FTLI, a cambio. Se les han dado derechos exclusivos para extraer los depósitos minerales de Vox Prime. Los ojos de Arya se abrieron mientras escaneaba los datos. «Esos minerales son esenciales para nuestra propia tecnología FTL, sin ellos estaríamos atrapados usando hiperimpulsores obsoletos». Michael sintió una sensación de hundimiento en el estómago. ¿No ves que el gobierno de Bukari ha estado vendiendo a tu gente para llenar sus propios bolsillos y Nexus ha estado más que feliz de complacerte? Arya negó con la cabeza. Su expresión era una mezcla de incredulidad y enojo.
No puedo creerlo, mi propia gente colaborando con humanos para explotarnos. Todo lo que pensé que sabía sobre los Bukari y sobre nuestro lugar en la galaxia, todo era mentira. Michael puso una mano en su hombro. Sé que es mucho para asimilar, pero no podemos dejar que esto continúe. Tenemos que enfrentar al emperador, exigir respuestas. Arya asintió con la mandíbula apretada con determinación. Tienes razón, vamos. Pero cuando se giraron para irse, la puerta del centro de comando se abrió de golpe. Un escuadrón de mercenarios fuertemente armados vertió sus armas apuntando a Michael y Arya. Bueno, dijo el mercenario líder. ACR sonrisa en su rostro. Parece que tenemos un par de alborotadores en nuestras manos. Nexus envía sus saludos. La mano de Michael fue a su rifle de plasma, pero sabía que estaba superado en número y armamento. A su lado Arya se tensó, lista para pelear. Supongo que no podremos hablar de esto, preguntó Michael ganando tiempo. El mercenario rió. Me temo que no verás. Nexus tiene mucho en juego en este pequeño acuerdo con los Pxari. No podemos tener un par de buenos como tú arruinándolo. Michael miró a Ara. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Tendrían que luchar para salir de esto. Era la única manera. En un borrón de movimiento Michael daba a un lado disparando su rifle de plasma al mercenario más cercano. Arya se adelantó, su espada destellando mientras se enfrentaba a otro en combate cuerpo a cuerpo. El centro de comando estalló en caos, rayos de plasma y chispas volando mientras los dos lados chocaban. Michael recibió un golpe indirecto en el hombro. El dolor abrasador casi le hace dejar caer su arma, pero apretó los dientes y siguió luchando, derribando mercenario tras mercenario con disparos precisos. Arya era un torbellino de acero, su espada cortando a través de la armadura y la carne por igual, pero incluso ella no pudo mantener el ritmo para siempre. Un rayo de plasma la alcanzó en la pierna, haciéndola tropezar al suelo. Michael corrió a su lado, disparando salvajemente para mantener a raya a los mercenarios. Arya, ¿estás bien?, preguntó con voz tensa por la preocupación. Ella asintió, su rostro pálido pero decidido. Viviré. Pero tenemos que terminar con esto ahora. Juntos hicieron un empujón final. Michael se tumbó, suprimiendo el fuego como Arya cargó hacia adelante, su espada destellaba. Los mercenarios restantes cayeron ante su embestida hasta que solo quedó el líder. Él retrocedió, sus manos se alzaron en señal de rendición. Está bien. Está bien, tú ganas, me rindo. Michael mantuvo su rifle apuntando al mercenario, su dedo tenso en el gatillo. Dime, ¿qué es lo que Nexus realmente busca? El mercenario se burló. ¿Realmente no lo sabes? ¿Lo haces? Nexus no solo busca los minerales, quieren el control del Imperio Pxari. Con el gobierno en su bolsillo lo tendrán. Los ojos de Arya se abrieron con horror. No, no pueden, los Pxar nunca se someterán al dominio humano. El mercenario rió. Subestimas el poder de la avaricia. Tus líderes ya te han vendido, es solo cuestión de tiempo. Michael sintió una oleada de ira. Había venido aquí para salvar a Arya, para ayudar a los Bukari, pero ahora se daba cuenta de que lo habían tomado por tonto. Su propia gente era tan culpable como el corrupto gobierno Bukari. Bajó el rifle, sus hombros se desplomaron en derrota. ¿Qué he hecho?, susurró. Arya puso una mano sobre su brazo. Esto no es tu culpa, no podrías haberlo sabido, pero incluso mientras ella decía las palabras, Michael podía ver la duda en sus ojos, la comprensión de que su gente, toda su forma de vida, se había construido sobre una mentira. Habían ganado la batalla, pero mientras Michael miraba a su alrededor a Carnage, la sangre en sus manos, se preguntó si ya habían perdido la guerra. El Imperio Pxar se estaba desmoronando desde adentro y Nexus estaba listo para recoger los pedazos y él, un humano solitario, estaba atrapado en medio de todo. Michael y Arya se agacharon detrás de una pila de cajas en las instalaciones tenuemente iluminadas de Nexus. Sus
Corazones latían con fuerza en sus pechos, habían logrado pasar a los guardias del perímetro y llegar al complejo principal, pero sabían que el verdadero desafío aún estaba por delante. La sala de control debería estar justo enfrente, susurró Arya, consultando los esquemas robados en su computadora de muñeca. Ahí es donde encontraremos la evidencia que necesitamos. Michael asintió. Comprobando la carga de su rifle de plasma, hagámoslo, se movieron rápida y silenciosamente por los pasillos, eliminando el dron de seguridad ocasional con disparos precisos mientras se acercaban. En la sala de control escucharon el sonido de gritos resonando desde una cámara cercana. Los ojos de Arya se abrieron de horror. ¿Qué fue eso? Michael sintió una sensación de hundimiento en el estómago. No lo sé. Pero tenemos que averiguarlo. Se arrastraron hacia la cámara mirando a través de una pequeña ventana en la puerta. Lo que vieron dentro les heló la sangre. Docenas de sujetos de prueba XAR estaban atados a mesas de operaciones, sus cuerpos cortados y cableados con dispositivos extraños. Los científicos de Nexus con trajes de materiales peligrosos se movían entre ellos tomando notas y ajustando configuraciones en las máquinas. Dios mío, Michael respiró. ¿Qué les están haciendo? Las manos de Arya se apretaron en puños experimentando con ellos usándolos como conejillos de indias para su ciencia retorcida. Michael sintió una oleada de rabia y disgusto. Siempre había sabido que corporaciones como Nexus eran despiadadas, pero esto estaba más allá de todo lo que alguna vez había imaginado. Su propia especie tratando a seres sensibles como ratas de laboratorio. Tenemos que detener esto, gruñó. Tenemos que exponer lo que están haciendo. Aquí Arya sintió sus ojos duros como el acero. Letun consigue esa evidencia y derriba a estos bastardos. Irrumpieron en la sala de control tomando los técnicos de Nexus por sorpresa. Michael disparó su rifle derribando a 2 de ellos antes de que pudieran alcanzar sus armas. Arya se abalanzó hacia adelante, su espada destellando mientras despachaba a los demás. Michael corrió a la consola principal, sus dedos volando sobre las teclas mientras buscaba los datos que necesitaban. Lo tengo, exclamó, sosteniendo una unidad de datos prueba de los experimentos ilegales de Nexus y su colaboración con el gobierno XAR. Pero antes de que pudieran escapar, las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. Alerta de intruso. Una voz robótica anunció a todo el personal de seguridad a la sala de control. Michael y Arya intercambiaron una mirada sombría. Ambos sabían que estaban desesperadamente superados en número y armamento, pero también sabían que no podían rendirse. No cuando el destino de una especie entera pendía de un hilo. Tomaron posiciones a ambos lados de la puerta, armas listas. Cuando la primera ola de fuerzas de seguridad de Nexus irrumpió, abrieron fuego derribándolos con disparos precisos, pero más seguían llegando a través de la puerta en un flujo interminable. Michael y Arya lucharon con todo lo que tenían, sus armas destellando en la tenue luz. Se movían en perfecto hundimiento, cubriéndose mutuamente los puntos ciegos de los demás y derribando objetivos con una eficiencia despiadada, pero ni siquiera ellos pudieron resistir para siempre. Un rayo de plasma alcanzó a Michael en el hombro, haciéndolo girar y estrellándose contra el suelo. Arya corrió a su lado disparando con una mano mientras lo arrastraba detrás de una consola. No podemos seguir así por mucho más tiempo, jadeó, su cara manchada de sudor y sangre. Michael apretó los dientes contra el dolor, obligándose a ponerse de pie. Tenemos que hacerlo, somos los únicos que podemos detenerlos. Justo cuando todo parecía perdido, una explosión masiva sacudió las instalaciones. Las tropas de Nexus se volvieron confundidas cuando un grupo de rebeldes Bakari fuertemente armados irrumpió a través del humo. Otra rebelión. Sacha rugió disparando su cañón de plasma contra las filas enemigas. Los rebeldes avanzaron enfrentándose a las fuerzas de Nexus en combate cuerpo a cuerpo. Michael y Arya se unieron a los alevines luchando codo con sus nuevos aliados. Juntos lograron abrumar a las tropas de Nexus y asegurar las instalaciones. Cuando el humo se disipó,
Michael se tambaleó hacia adelante agarrándose la herida, hombro herido. De repente, un rayo de plasma pasó zumbando junto a su oreja, fallando por meros centímetros. Se giró para ver un Nexus, un francotirador posado en una pasarela cercana alineando otro disparo. El tiempo pareció ralentizarse cuando el francotirador volvió a disparar el rayo de plasma que apuntaba hacia el pecho de Michael. Intentó esquivarlo, pero su cuerpo herido fue demasiado lento para responder. En el último segundo Ara saltó frente a él tomando el rayo destinado a él. Se desplomó en el suelo, un agujero humeante en su pecho. No, Michael gritó cayendo de rodillas a su lado. La acunó en sus brazos tratando desesperadamente de detener el flujo de sangre. Arya lo miró con los ojos vidriosos de dolor. Michael susurró su voz apenas audible sobre el caos de la batalla. Prométeme que terminarás lo que empezamos. Libera a mi gente. Michael sintió lágrimas calientes corriendo por su rostro. Lo prometí, se atragantó. No te defraudaré. Mientras los ojos de Arya se cerraban, Michael sintió una oleada de rabia y determinación. Suavemente tumbó su cuerpo y recogió su rifle. Sus ojos ardían con un nuevo propósito. Cumpliría su promesa a Arya, expondría los crímenes de Nexus y liberaría a los Xar de su control, y él lo haría no solo por ella sino por el bien de su propia humanidad, porque en ese momento, arrodillado sobre el cuerpo de la mujer que le había salvado la vida, Michael se dio cuenta de que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, y lucharía por ello con cada último aliento de su cuerpo. Michael agarró la unidad de datos con fuerza en su mano mientras él y Arya abordaban una pequeña lanzadera anodina. Tenían que llevar esta evidencia al Consejo Galáctico para exponer los crímenes de dinámica de Nex contra el pueblo Bakari. Era su única esperanza de justicia, pero a medida que se acercaban a la sede del Consejo en la estación espacial central, un presentimiento se instaló en las entrañas de Michael. Siempre había sabido que la política era sucia, pero nunca había imaginado cuán profunda era la corrupción. No me gusta esto, murmuró Arya, sus ojos escaneando la concurrida bahía de acoplamiento. Es demasiado silencioso. ¿Dónde están todos los guardias? Los controles de seguridad. Michael asintió con gravedad. Algo no está bien, tenemos que tener cuidado. Se abrieron paso por los sinuosos pasillos de la estación tratando de mezclarse con la multitud de diplomáticos y burócratas, pero a donde quiera que miraban veían señales de la influencia de Nexus. Elegantes logotipos corporativos adornaban las paredes y ejecutivos bien vestidos susurraban en nichos oscuros mientras se acercaban a las cámaras del consejo. Un grupo de hombres armados salió repentinamente de un pasaje lateral que bloqueaba su camino. Michael reconoció las insignias en sus uniformes. ¿La fuerza de seguridad privada de Nexus va a algún lugar?, preguntó el líder. Su mano descansaba sobre la culata de su pistola de plasma. La mente de Michael corría tratando de pensar en un plan. No podían abrirse paso luchando, no aquí, en el corazón del poder del Consejo, pero no podían dejar que Nexus los detuviera, no cuando estaban tan cerca. La mano de Arya rozó la suya. Una señal silenciosa. Michael asintió casi imperceptiblemente. En un borrón de movimiento, se giraron y corrieron de regreso por donde habían venido. Los rayos de plasma chisporroteaban junto a sus oídos. Corrieron por los pasillos tortuosos, esquivando a los espectadores asustados y saltando sobre los obstáculos. El corazón de Michael latía con fuerza en su pecho. Su respiración se convertía en jadeos irregulares. Podía escuchar el ruido sordo de botas pesadas detrás de ellos, acercándose con cada paso. De repente, un rayo de plasma lo atrapó en el hombro, lo hizo girar y lo estrelló contra la pared. Gritó de dolor, su visión se volvió negra en los bordes. Arya patinó hasta detenerse junto a él, sus ojos abiertos de miedo. Michael, gritó, arrastrándolo de nuevo a sus pies, tenemos que seguir adelante. Apretó los dientes y se apartó de la pared, su hombro gritó de agonía.
Corrieron tropezando y zigzagueando mientras los sonidos de la persecución se hacían más fuertes detrás de ellos. Finalmente, salieron de la estación y entraron en las bulliciosas calles de Babilón 5. La estación era un crisol de culturas y especies de toda la galaxia, un laberinto de tiendas, bares y tráfico de drogas iluminado con neón. Michael y Arya se sumergieron en la multitud tratando de perderse en el mar de rostros, pero incluso allí no pudieron escapar del alcance de Nexus. En cada esquina que doblaban, en cada callejón en el que se agachaban, vislumbraban a sus perseguidores, siempre a solo unos pasos detrás mientras se acurrucaban en una lúgubre alcoba, recuperando el aliento. La computadora de muñeca de Michael sonó con un mensaje entrante, frunció el ceño y tocó la pantalla para abrirla. ¿Qué es? Arya preguntó mirando por encima de su hombro. Está encriptado. Michael murmuró, sus dedos volando sobre las teclas. Dame un segundo. El mensaje descifrado revelando una sola línea de texto. Encuéntrame en la fábrica abandonada en el sector 12. Tengo información que puede ayudarte a derribar Nexus. Ven solo. Michael y Arya intercambiaron una mirada cautelosa. Podría ser una trampa, una estratagema para atraerlos a lo abierto, pero ¿qué opción tenían? No podían correr para siempre y necesitaban toda la ayuda que pudieran obtener. Con un asentimiento se pusieron en marcha hacia la noche iluminada de neón. Sus corazones latían con una mezcla de miedo y determinación. Pocos sabían que estaban caminando directo a una trampa, una puesta por el mismo hombre que Michael una vez había confiado con su vida. Mientras se acercaban a la fábrica abandonada, los pelos de la nuca de Michael se erizaron. Algo en esto se sentía mal, como si estuvieran siendo observados. Desde las sombras entraron por la puerta de metal oxidada, crujiendo en sus bisagras. La fábrica estaba oscura y vacía, el único sonido el goteo del agua resonando en el espacio cavernoso. No me gusta esto, Arya susurró apretando la mano en el agarre de su plasma rifle. Es demasiado silencioso. Michael asintió, sus ojos escaneando las sombras. Mantente alerta, podrían estar en cualquier lugar. De repente una voz resonó desde la oscuridad, una voz que Michael nunca pensó que volvería a escuchar. Hola. Michael, les ha pasado mucho tiempo. Michael congeló su sangre convirtiéndose en hielo en sus venas. Conocía esa voz, la conocía como si supiera su propio nombre. Era la voz de su antiguo comandante, el hombre que lo había entrenado. Luchó a su lado y lo traicionó. El hombre salió de las sombras, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Era mayor de lo que Michael recordaba, su cabello rayado con canas, pero sus ojos eran tan fríos y duros como siempre. Comandante, Michael gruñó, su mano apretando la empuñadura de su rifle. Debería haber sabido que eras tú. El comandante rió entre dientes extendiendo sus manos de par en par. Siempre fuiste uno inteligente, Michael, demasiado inteligente para tu propio bien. Los ojos de Arya se movían, entre ellos su expresión confundida y cautelosa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este? La mandíbula de Michael se apretó, su mirada nunca dejando el rostro de su antiguo comandante. Este es el hombre que me traicionó, quien me vendió a Nexus, el hombre en el que una vez confié mi vida. El del comandante, sonrisa ensanchada, sus dientes brillando en la tenue luz. Te traicionó. No, Michael, te salvé, te mostré la verdad sobre la galaxia, sobre el poder que corporaciones como Nexus ejercen, y ahora te voy a dar una última oportunidad para que te unas a nosotros, para tomar tu legítimo lugar a mi lado. El dedo de Michael se apretó en el gatillo de su rifle, su corazón latía con fuerza en su pecho. Siempre había sabido que este momento llegaría, que tendría que enfrentar su pasado. Pero ahora que estaba aquí se encontró dudando. Dividido entre su deber y su lealtad. La mano de Ara tocó su brazo, sus ojos buscando su rostro. Michael, ella susurró, su voz suave pero urgente, tenemos que ir, tenemos que llevar la evidencia a la gente para exponer los crímenes de Nexus. No podemos dejar que nos detenga. Michael cerró los ojos por un momento, tomando una respiración profunda. Ella tenía razón, habían llegado demasiado lejos, sacrificado demasiado para rendirse. Ahora tenía que ser fuerte para hacer lo correcto sin importar el
Costo abrió los ojos, su mirada se encontró con sus antiguos comandantes, no dijo su voz firme y tranquila, no me uniré a ti, no seré parte de las mentiras y la corrupción de Nexus, ya no. La cara del comandante se retorció de ira. Su mano cayó a la pistola de plasma a su lado. Entonces morirás, gruñó su voz fría y dura. Tú y tu pequeño amigo Xar. Michael y Arya se lanzaron para cubrirse mientras los rayos de plasma llenaban el aire chisporroteando junto a sus cabezas. Devolvieron el fuego la fábrica, resonando con el sonido de los disparos de armas y los gritos de los hombres del comandante. La mente de Michael corrió mientras se agachaba detrás de una pieza oxidada de maquinaria. Su hombro gritaba de dolor por su herida anterior. Lo superaban en número y armamento, atrapados en un laberinto de metal y sombras. Necesitaban un plan, una salida antes de que fuera demasiado tarde. De repente vislumbró movimiento por el rabillo del ojo, una figura corriendo a través de las sombras, rifle de plasma en mano. Su corazón saltó en su pecho cuando reconoció al familiar, escamas verdes y ojos penetrantes. Sacha gritó haciendo señas al líder rebelde Bakari para que se acercara. Necesitamos tu ayuda. Sake asintió, su rostro sombrío y decidido. Él y sus rebeldes habían seguido a Michael y Arya sospechando que podrían necesitar refuerzos. Juntos se abrieron paso a través de la fábrica. Rayos de plasma volando y el olor a ozono espeso en el aire. Al final emergieron victoriosos. El comandante y sus hombres yacían muertos a sus pies, pero mientras Michael miraba a su alrededor a la carnicería, la sangre y los cuerpos, sintió una vacía sensación de victoria. Habían ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. La corrupción de Nexus era profunda y se detendrían, pero nada para proteger sus intereses. Pero Michael sabía que él y Arya seguirían luchando sin importar las probabilidades. Tenían la evidencia y se tenían el uno al otro, y eso era suficiente para darles esperanza de seguir adelante incluso frente a probabilidades imposibles. Mientras salían de la fábrica y entraban en la noche iluminada de neón, Michael tomó la mano de Arya en la suya, sintiendo el calor y la fuerza de sus dedos. Juntos terminarían lo que empezaron, juntos traerían justicia a la galaxia sin importar el costo. Michael luchó contra las ataduras que ataban sus muñecas y tobillos, el metal cortando su piel. Miró al hombre que estaba frente a él, el hombre en el que una vez había confiado su vida, el coronel Nathaniel Blackwell. Sonrió con suficiencia, ojos fríos y calculadores. Siempre supe que tenías potencial, dijo Michael Blackwell, pero nunca pensé que serías tan tonto como para tirarlo todo por la borda por un montón de salvajes escamosos. Michael apretó los dientes. Los Xar no son salvajes, hay gente orgullosa y honorable que lucha por su libertad contra gente como tú y Nexus. Blackwell se rió entre dientes. Libertad, ¿es eso a lo que la llamas? Despierta, Michael. La galaxia es un lugar duro e implacable. Lo único que importa es el poder y Nexus lo tiene en espada. Se inclinó más cerca, su aliento caliente en la cara de Michael. Pero no es demasiado tarde para ti. Únete a nosotros y tendrás todo lo que quien quiera: dinero, poder, influencia. Serás un rey entre los hombres. La mente de Michael corrió. Una parte de él fue tentada por la oferta de Blackwell, la idea de no tener que luchar o pelear de nuevo, de tener la galaxia a su alcance, pero luego pensó en Arya de Sake y los otros rebeldes que habían luchado y muerto por su causa. Pensó en los Xar, esclavizados y oprimidos por la codicia de Nexus. Sacudió su cabeza. No traicionaré a mis amigos ni a mis principios. Prefiero morir como un traidor que vivir como esclavo de Nexus. El rostro de Blackwell, retorcido por la ira, levantó el puño listo para atacar, pero antes de que pudiera, la habitación se sumió en la oscuridad. Las alarmas sonaron y las luces rojas de emergencia destellaron. Arya, que había estado trabajando furiosamente en una consola en la esquina, sonrió triunfalmente. He pirateado los sistemas de seguridad de la estación. Tenemos que movernos ahora. Le arrojó a Michael un rifle de plasma y juntos se abrieron paso fuera de la habitación, dejando a un aturdido Blackwell atrás. Corrieron por los pasillos de la estación, esquivando rayos de plasma y derribando a
Los mercenarios de Nexus con una eficiencia despiadada, su objetivo era el centro de transmisión central donde podían transmitir la evidencia de los crímenes de Nexus a toda la galaxia, pero Blackwell y sus fuerzas les pisaban los talones decididos a detenerlos a cualquier precio. Llegaron al centro pero se encontraron rodeados de mercenarios fuertemente armados. Michael y Arya se cubrieron detrás de una consola disparando desesperadamente. A sus atacantes no podemos contenerlos por mucho más tiempo. Michael jadeó, su rifle se calentaba cada vez más en sus manos. Arya asintió con gravedad. Tenemos que transmitir la evidencia. Es la única forma. Hicieron una última resistencia desesperada usando todos los trucos y tácticas que conocían para contener a los mercenarios, pero era una batalla perdida. Los superaban en número y armamento, y sus municiones se estaban agotando. Justo cuando todo parecía perdido, una enorme flota rebelde Xar emergió del hiperespacio con armas ardiendo en su cabeza. Era Vortis. Sus ojos se llenaron de determinación y furia. Con la ayuda de los rebeldes, Michael y Arya pudieron abrirse camino hasta la consola de transmisión. Insertaron la unidad de datos que contenía la evidencia de los crímenes de Nexus y observaron cómo se transmitía a todos los rincones de la galaxia. En ese momento, Michael supo que habían ganado. Los crímenes de Nexus fueron expuestos y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Xar sería libre y él y Arya serían aclamados como héroes, pero la lucha estaba lejos de terminar. Nexus no se rendiría sin luchar y habría muchas más batallas por venir, pero por ahora podían saborear su victoria y el conocimiento de que habían dado un golpe por la justicia y la libertad. La evidencia de Nexus y sus crímenes se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora, encendiendo una tormenta de indignación y rebelión. El Consejo Galáctico, considerado durante mucho tiempo como un bastión de estabilidad y orden, se encontró en la mira de una población furiosa. Las protestas estallaron en 100 mundos con ciudadanos exigiendo responsabilidad y justicia bajo una inmensa presión. El Consejo convocó un tribunal especial para investigar a Nexus y sus aliados. Los procedimientos se transmitieron en vivo por toda la galaxia con miles de millones de personas sintonizando para ver cómo se desarrollaba el drama. Testigo tras testigo subió al estrado pintando una imagen condenatoria de corrupción, avaricia y abuso de poder. Michael y Arya se encontraron en el centro de la tormenta. Aclamados como héroes por los Bukari e innumerables otras especies. Fueron invitados a hablar ante el tribunal para compartir sus experiencias y exponer el verdadero alcance de los crímenes de Nexus mientras relataban su desgarrador viaje. La galaxia escuchó en un silencio atónito, pero incluso mientras el tribunal trabajaba para llevar a los culpables ante la justicia, Michael y Arya sabían que su lucha estaba lejos de terminar. Los tentáculos de Nexus eran profundos y todavía había muchos operativos y partidarios ocultos en las sombras. No pudieron descansar hasta que cada uno de ellos fuera sacado a la luz. La flota rebelde Bacari, ahora bajo el mando de Vortis y Sakor, se unió a su causa. Juntos lanzaron una campaña para liberar a otras especies oprimidas, para romper las cadenas de la tiranía corporativa donde quiera que los encontraran. Los Xar, una vez vistos como primitivos y salvajes, ahora se erguían como campeones de la libertad. Michael y Arya, mientras tanto, se embarcaron en una nueva misión propia. Cazarían a los operativos restantes de Nexus sin importar dónde intentaran esconderse. Su búsqueda los llevó a los rincones más oscuros de la galaxia, a mundos sin ley y bases ocultas donde se reunía la escoria de la sociedad. Se enfrentaron a peligros y desafíos más allá de todo lo que jamás habían conocido. Desde despiadados cazarrecompensas hasta supersoldados genéticamente modificados, pero siguieron adelante impulsados por un ardiente deseo de justicia y un profundo vínculo forjado en el crisol de la guerra. A medida que
profundizaban en las sombras, comenzaron a descubrir una red de conspiración que iba más allá incluso de Nexus. Descubrieron una conexión oculta entre la corporación y los niveles más altos del Consejo Galáctico. Alianza secreta que había permitido a Nexus operar con impunidad durante décadas. La verdad fue una píldora amarga de tragar, pero Michael y Arya se negaron a dar marcha atrás. Lanzaron una serie de incursiones atrevidas y operaciones encubiertas. Poco a poco fueron reconstruyendo el rompecabezas de la corrupción y el engaño. Expusieron la podredumbre en el corazón del Consejo. Los tratos secretos y los sobornos que habían permitido que Nexus prosperara, pero el costo de su cruzada fue alto. Muchos de sus aliados y amigos cayeron en batalla sacrificándose por el bien común. El propio Michael se vio obligado a enfrentarse a los demonios de su propio pasado. La culpa que cargaba por su papel en las atrocidades contra las que ahora luchaba al final después de meses de sangre. Sudor y lágrimas lograron derribar a Nexus y sus aliados. La corporación fue desmantelada, sus líderes llevados ante la justicia y sus ganancias mal habidas confiscadas. El Consejo Galáctico, avergonzado y humillado, prometió reformarse y erradicar la corrupción que había permitido que tal mal se afianzara, pero incluso en la victoria Michael y Arya sabían que su trabajo no había terminado. La galaxia había cambiado para siempre por sus acciones y las cicatrices del conflicto tardarían generaciones en sanar. Habían ganado la batalla, pero la guerra contra la avaricia y la opresión continuaría mientras estaban en el puente de su nave viendo pasar las estrellas. Michael y Arya hicieron un voto silencioso de que continuarían luchando para defender a los débiles e inocentes sin importar el costo. Eran los vigilantes de la galaxia, los guardianes de la justicia y la libertad, y nunca retrocederían. Has llegado al final de la historia. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos, por favor deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal, y por cada comentario que diga 88 le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.